Tenemos ahora aquí un helicón. Y este es el colegio, el Modesto La Fuente. Esto es un bombardino. Hoy tenemos a Lidia. A Lidia. Hostia. Aitana, es un regalo que me digas esto. Vamos allá todos, la pedorreta todos. ¿Es divertida o no divertida? ¡Sí! Nosotros decimos que la tuba nos eligió a nosotros, no que eligiéramos nosotros la tuba. Sí. ¡Tapa, capita! Buenos días por la mañana. Estamos a viernes 7 de febrero. Me paso por aquí porque voy a arrancar un videoblog de casi un mes de duración, en el que básicamente lo que voy a hacer es visitar los colegios de Palencia, en total 5 si no recuerdo mal, empezando hoy, y el objetivo es que 1000 niños de Palencia conozcan la tuba y el bombardino. Acompáñame. Bueno, pues ya estoy en el conservatorio, me he pasado a recoger los instrumentos que voy a utilizar. Por un lado, tengo aquí mi tuba en fa. Evidentemente hay que presentar la tuba tal y como es. En el coche tengo el helicón en si bemol. Y por último, y muy importante cuando vamos a enseñarle la tuba del bombardino a los niños, es el bombardino de plástico. Súper llamativo, y esta es la idea, que se queden en la retina con los instrumentos. Y como hay que contarlo todo, aquí una de las pegas de tocar la tuba, cargar con los instrumentos. Bueno, aquí está cayendo la del pulpo, como veis, y hoy comienzo aquí, en el Tello Teller. Vamos a ver cuánto de grave puede sonar la tuba. Pero también la tuba toca muy agudo, mirad. Y mirad la campana. Mirad, mirad, mirad. Y vamos a ver cómo suena. Vamos a ver que, aunque este instrumento es de plástico, los instrumentos que utilizamos en el conservatorio son de metal. La tuba es el instrumento más grande de la familia de viento-metal. Es el instrumento más grande de la familia. Su sonido será grave o agudo. Grave. Muy bien, por algo que os gusta mucho hacer, que es la... Vamos allá todos, la pedorreta todos. Otra vez iba los virus. Muy bien. Tenemos ahora aquí un helicón, que es una tuba con otra forma, mirad. ¿Para qué está hecho este helicón? Este helicón se hizo para tocar en las bandas de música de caballería, es decir, como veis, tenemos las mismas partes, la boquilla, el cuerpo, en este caso tenemos 3 rotores aquí, y la campana. Y vamos a ver qué pasa. ¿Es divertida o no divertida? ¡Sí! Ahí está. Esto es un bombardino. Aquellos niños de 8, 9, 10 años que quieran tocar la tuba, empiezan tocando el bombardino, que es una tuba pequeña. ¿Vale? ¿Qué os parece? Aquí es muy bonito cómo suena el bombardino. Es un poco triste porque yo he elegido que sea triste, porque la música la creo yo. Entonces, si yo elijo que sea triste, sonará triste. Si yo elijo que sea divertida, sonará... Y aquí quiero decir una cosa.
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Aitana, es maravilloso que te hayas emocionado con la música porque realmente era para eso. Así que un aplauso para Aitana. Un aplauso, claro, no pasa nada. Aitana, es un regalo que me digas esto porque he conseguido transmitirte la emoción que me gustaba, que yo quería transmitiros. Muy bien, otra vez, otra vez. Muy bien, un aplauso. Con más de 50 niños en total, hoy aquí en el colegio Tello Tellez han conocido la tuba, el bombardino y el helicón más de 100 niños. Así que, primer día. Buenos días, son las 8:30 del lunes 10 de febrero y hoy es el segundo día que afronto presentaciones en los colegios. Hoy voy al Modesto La Fuente y nada, creo que va a ser una mañana bastante divertida. Como me habéis preguntado algunos por redes que cómo lo hacía, pues lo que he hecho es dediqué una mañana a recopilar todos los emails de los colegios que están en Palencia, en los colegios de primaria básicamente, que es donde está el público objetivo, y bueno, pues me curré un email de presentación del proyecto y lo mandé a 17 colegios, de los cuales me han respondido 5 y son los que están programados para todo este mes de febrero. Así que esta semana tenemos 2, hoy 1 y el jueves otra mañana completa, que creo que ya me han dicho que son 270 alumnos solo el jueves. Así que seguimos. Pues ya estoy aquí, acabo de dejar la tuba del bombardino y he venido por el helicón y este es el colegio, el Modesto La Fuente. Bueno, estamos haciendo un pequeño circuito por este colegio tan chulo y resulta que tienen aquí un aula museo con cómo era una escuela pues hace bastantes años. Mirad qué chulada, los pupitres, donde apuntaban los alumnos. Puesto por trompetas, trompetas, la trompa, el trombón y la tuba, ¿vale? Entonces vamos a ver diferentes tipos de tuba. Hemos terminado, es la 1:30, he realizado 5 presentaciones, como unos 120 niños y niñas han visto la tuba, el bombardino, el helicón. La verdad que ha sido muy divertido ver sus caras y probar el instrumento, sobre todo el bombardino, les ha encantado. Así que seguimos. Buenos días, son las 9 y poquito de la mañana y ya estamos aquí. Hoy toca Colegio Santo Ángel. Hoy tenemos a Lidia. A Lidia tú. A Lidia. Hostia. Bueno, pues hoy tenemos a Lidia Tuba que me va a acompañar en la presentación del tercer día. Pero así que vamos allá. Gracias, Lidia, por venir. No, a ti. Las clases de tuba. Un enorme oso apareció ante ellos y empezó a molestarles. Bueno, pues aquí estamos con Lidia. Hemos hecho la primera presentación con luego un cuentacuentos, la clase de tuba, 200 alumnos, ¿verdad? Lidia me miraba un poco, ¿esto qué es? ¿Dónde me has metido? Total. ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien. Me parece muy necesario porque así enseñas a los niños lo que es la tuba y el bombardino, que seguro que la mayoría no lo conocen. Y el día de mañana, si les apetece ir al conservatorio, saben que tocaron un instrumento cuando eran pequeños. Es que este es el paso Probarlo. previo necesario y ahora tenemos 75 alumnos, un poco más mayores, en los que vamos a, pues, sencillamente solo presentar los instrumentos, de una forma más dinámica con ellos, que los prueben. Así que bueno, seguimos. Buenos días, hoy es el cuarto día y vengo corre que te corre porque se me olvidaron los conectores para el ordenador. Así que allá vamos. Buenos días. Buenos días, buena mañana. Bueno, ya estamos aquí en este cole tan chulo. Hola.
Sí, taqui. Pues ya estamos aquí, Lidia y yo, en este cole tan chulo que se llama Pan y Guindas. Así que tenemos 3 sesiones con chiquillos. Así que nada, vamos a pasar bien, Lidia, hoy. A pasarlo bien. Pedro estaba tan contento por lo que había conseguido con su música que casi se cae fuera del sueño. Y nos movemos, venga. Una música, un fragmento musical muy bonito, pero que está diseñado. Tenemos que estarnos quietas, porque si no, no vamos a proseguir. Ahora, lo primero que quiero contaros es las partes que tiene la tuba. Y como veis, la primera parte es la boquilla, y se llama así porque es la parte que se lleva a la boca. Luego tenemos todo el cuerpo del instrumento, que está compuesto por un montón de tubos curvados, ¿vale? Doblados, y por la maquinaria que, según pisamos, hace que el aire vaya por un camino o por otro. Y por último tenemos la campana, mirad, que es profunda. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para sonar la tuba? Aire por la boquilla, vamos allá. Entonces ahora Lidia va a soplar por la boquilla. ¿No suena? ¿Alguna idea más? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Okay? A ver, la maquinaria, a ver. Entonces, espera, es como si pulsamos aquí, como el piano, ¿no? El piano. ¿Vale? Venga. No suena. Algo más habrá que hacer. Por la voz. A ver, canta. No es lo que suena realmente, ¿no? ¿Cómo? Es como con la lengua. Vale. Esto con la lengua. No es la lengua, no es la lengua. Es la vibración de los labios. Y esto lo hacemos con algo que os habéis hecho seguro muchas veces, que es la pedorreta. A ver todos. A ver. Ahora vamos a sumar todo. Soplar, vibrar labios, vibrar boquilla y la tuba. A ver qué ocurre. Chicos, como veis, tocar un instrumento de viento metal, tenemos que fabricar el sonido con los labios. Pero la clave de todo es que tenemos que crearlo en nuestra mente antes. Es decir, si yo digo... Luego lo hago en los labios. Luego lo hago en la boquilla. Y después de haberlo hecho y estudiado y practicado de todas estas formas, seré capaz de... ¿Cómo haces para aguantar tanto la respiración? Pues muy buena pregunta, se estudia y se practica mucho todos los días. Se estudia, sí, hay que estudiar, hay que practicar el instrumento todos los días. Todos los días se practica. Lidia está estudiando en Alemania, en Weimar, en una de las mejores escuelas de tuba del mundo. ¿Y cuántas horas estudia al día? 5. 5 o 6 horas, todos los días. Como el cole de... Como el cole. de inundación. Dime. ¿En qué momento de tu vida decides coger un instrumento como la tuba? A mí me tocó. La verdad En que... general, es lo normal. en general, a casi todos, nosotros decimos que la tuba nos eligió a nosotros, no que eligiéramos nosotros la tuba. Sí. ¿Vale? Es decir, ya sé que es una cosa curiosa, pero cuando vas uniendo los puntos y miras hacia atrás, te das cuenta de que yo, en mi banda, era un poco el más grande, y dijeron, ¡hala, venga, la tuba! Un instrumento grande, Sí, ¿no? Grande. porque hacía en ese momento sobraba y había esa necesidad, bueno, pues... Y Lidia, bueno, pues así... Sí, fui al conservatorio a preguntar para apuntarme y me dijeron que solamente quedaba plaza en tuba y dije, pues venga, vamos a probar. Claro, entonces, bueno... Y luego me gustó. Realmente el instrumento engancha. Me gustaría, si no. Si tienes un buen profe, el instrumento engancha bastante. Se llama helicón, pero helicón. Pero es otro tipo de tuba, ni más ni menos, ¿vale? Tiene... Y terminamos con el bombardino, ¿vale? El bombardino es el hermano pequeño de la tuba.
¿Vale? Entonces, si es más pequeño, ¿cómo sonará? ¿Más agudo o más grave? Más grave. A ver, vamos a ver qué ocurre. Y ahora, más agudo. El bombardino suena una octava más aguda, ¿vale? Y mirad qué bonito. Y en este caso, a diferencia de la tuba y del helicón, tenemos pistones verticales que mirad cómo son, ¿os lo veis? ¿Veis? Y entonces, cuando tú pulsas el aire, este pistón lo que hace es cambia la dirección del aire para que vaya hacia un lado a otro. Buenos días, son las 8:30 de la mañana, último día de presentaciones en Palencia. Y hoy toca aquí, en el Jorge Manrique, con unos 320-330 alumnos. Así que lo vamos a pasar bien. 4 presentaciones. ¿Habéis visto? ¿Cómo le fue? Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues hoy me está acompañando aquí en este colegio de Palencia Paula Martínez, Buenas. que actualmente es profesora en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, y cuando vio que estaba todo este mes haciendo las cosas me dijo: David, ¿cómo se hace? Le dije: muy fácil, te vienes y lo ves, así que mil gracias por venir, A ti. porque hoy es un día intenso, ¿eh? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos. Pues la verdad que súper bien, no me lo esperaba así. Y los niños súper lo han acogido genial. Sí, así muy que- bien. Así que nada, vamos a por otros 150 que nos queda ahora. Chao, chao. ¿Sabéis que la tuba es el instrumento más grande de la familia de viento? Metal. Vale. Lo primero que vamos a ver son las partes que tiene estos instrumentos, que está dividida en 3 grandes partes. Mirad, tenemos por un lado la boquilla, ¿vale? ¿Por qué se llama boquilla? Porque es lo que se pone en la boca. ¿Vale? Muy bien. Y son instrumentos de metal, aunque este es un poco diferente, que lo veremos ahora. Luego tenemos lo que es el cuerpo del instrumento, que está compuesto por las válvulas, que esta es un pistón porque es de acción vertical, luego lo veremos, y esta es un rotor, porque es rotativo, ¿vale? Entonces nosotros pulsamos y hacemos que salgan los sonidos. Y luego tenemos muchos tubos doblados, que como veis aquí, se puede desmontar, ¿vale? Y por último, esto es el cuerpo del instrumento, tenemos la campana. Mirad qué profunda es, y la de bombardino es un poquito más pequeña, ¿vale? ¿Sí? Muy bien, 3 grandes partes, ¿verdad? Ahora os pregunto, ¿cómo pensáis que suena una tuba? Dime. ¡Hacer pedorreta! ¡Todos! ¡Viva los virus! Venga, otra vez. Muy bien. ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre cuando ponemos la pedorreta en la primera parte de la tuba de bombardino. Vamos a ver, ¿preparada, Paula? Es decir, para poder hacer esto, nosotros tenemos que tenerlo aquí en nuestra mente. Nosotros lo que hacemos es la. Esto es lo que hacemos en nuestra mente y mandamos esa orden y entonces sale esto, ¿vale? Y ahora vamos a juntar las 3 cosas. Vamos a hacer el si bemol mayor, ¿vale? Primero hacemos el si bemol largo. Si el bombardino es la mitad de tamaño que la tuba, ¿cómo sonará? ¿Más grave o más agudo? Pues vamos a ver todo lo agudo que puede tocar el bombardino con Paula. Chicos, ¿tapa capita?
Bueno, pues aquí termina el videoblog en el que habéis podido ver pues todas las actividades que he desarrollado este mes, estas visitas a los colegios de Palencia. Yo creo que el objetivo se ha cumplido con creces. Hemos llegado aproximadamente a unos 1000 niños que han conocido la tuba, el bombardino y el helicón. Y no solo eso, sino que también multitud de profesores y profesoras de Palencia pues ahora ya saben de primera mano dónde se puede estudiar la tuba y el bombardino aquí en el conservatorio. Ahora sencillamente hay que esperar. Yo ya he enviado el mensaje a la vida de que confío mucho en ella y bueno, pues la difusión está hecha y ahora veremos si a lo largo del tiempo, 1 o 2 años, poco a poco empieza a venir alumnos que han conocido el instrumento en estas presentaciones, que por supuesto seguiré haciendo a lo largo del tiempo. Así que, chao, chao.